Quedamos en que íbamos a hablar de las mentiras, a propósito de los totalitarismos y de la política colombiana, tan mentirosa. Pero antes para llegar a la mentira, hablemos de las verdades, hablemos de la ciencia. La ciencia casi que como una religión nueva. La ciencia que se ha hecho presente en esta época con autoridad y con crédito. La ciencia, ¿ustedes creen que la gente sí ha valorado la ciencia y le ha puesto más atención ahora que nunca antes? Fernando. Yo creo que sí. Yo creo que la gente ha empezado a tener en la ciencia, por momentos, más esperanza que en los dioses, lo cual sería maravilloso. Yo me acuerdo, me acuerdo en este momento de un cuento real maravilloso de los abuelos de mi mujer, que ella muy creyente, en su casa se rezaba el rosario todas las noches, pero en un momento dado le pregunta su marido, que era un personaje de alto vuelo intelectual, le pregunta si cree que después del descubrimiento de la penicilina siguen haciendo falta tantas avemarías por los enfermos. Y yo creo que esto probablemente nos ponga en un lugar, en el lugar que corresponde a la ciencia que la iglesia castigó tantas veces, que mandó a la hoguera a gente que pensaba, por ejemplo, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, gente que decía estupideces de ese tamaño cuando era tan difícil aceptar que no estuviéramos en el centro de todo. De manera que yo creo que además la reacción tan rápida, porque este año ha sido largo, muy largo, pero que antes de completar el año ya hubiéramos tenido tantas opciones de vacuna, que un país como Cuba tenga 5 vacunas en desarrollo, 3 de ellas en tercera fase, pues yo creo que si esto no le da a uno elementos para, para creer más en la ciencia que en otros dioses, estamos sobados, estamos sobados. Sí, y agrego que por primera vez en la larga historia mm, de analfabetismo del periodismo colombiano, que es tan larga como el periodismo colombiano, hay periodistas que se dedican tienen libreta, en la libreta de fuentes hay científicos y hay organizaciones científicas. Eso no había pasado nunca. Y saben que hay epidemiólogos. Y eso de verdad es un salto muy importante. Pero al lado de la ciencia, ¿no? Y de la certeza de la ciencia, de los columnistas que han surgido en el mundo, yo recomiendo a todos que se afilian a un columnista que se llama Javier San Pedro. Es un científico que escribe para hacer entender la ciencia. Al lado de eso, naturalmente, y es paradójico, se mantiene viva la mentira. Al lado de eso sigue habiendo personas que proclaman el terraplanismo, que son de la misma familia de los que proclamaron que te iban a quitar la pensión de jubilación para dársela a la guerrilla. Son de los mismos. O de los del rayo que te iba a volver homosexual. Los mismos creadores de eso son los mismos creadores de que la vacuna te la iban a poner y en la vacuna iba Bill Gates. Yo ya me la puse y yo no he escuchado a Bill Gates. Yo la otra vez dije, eso debe ser Bill Gates el que me está diciendo alguna cosa. Pregunto frente a ese tema, es decir, esa paradoja entre la ciencia y el brutalismo, digámoslo así. ¿Cómo se ve eso, Octavio? Yo solo espero que
Hágase el recamo, ¿cómo que no te inocularon? No me ha hablado, no me ha hablado. Deberías hacer el recamo. Sí, Hay una falla en esa vacuna. sí. En realidad el tema del diálogo de la ciencia con la diosa razón es uno de los problemas que ha sido como un epifenómeno histórico. Entonces, claro, no le conviene a los gobernantes, no le conviene a la religión, no le conviene esa referencia que hacía Fernando de la Iglesia Católica, porque desde luego es el irracionalismo versus la diosa razón. Entonces, cuando entra en diálogo, pues desde luego lo que interesa en el discurso convencional de esa familia que crea el terraplanismo es lo inmediato y la reacción que es emotiva, que es emocional. Ellos acusan de mentirosos a los que tratan de ser transparentes. Todos los demás mienten. Ellos tienen la verdad revelada. Y todo se manipula, sobre todo a través de discursos de odio, de rechazo al otro, de una absoluta prevención y empiezan a construirse todas estas narrativas que son las predominantes ahora. Estas cosas tan escandalosas que ocurren en las campañas políticas, por ejemplo, y que la gente se las cree a pie juntillas. Siempre hay un porcentaje muy alto de gente que lo cree porque necesita creer, porque tiene ese asunto como un dogma de fe, como si, o sea, lo de tener fe está bien, pero la fe, como decía Monterroso, mueve montañas y a veces causa de repente grandes derrumbes. Entonces, lo mejor es tener fe, pero en la ciencia, en la posibilidad que tiene la evolución y el desarrollo científico de alcanzar metas, incluso en tan corto plazo, como bien señalaba Fernando, como las que se han alcanzado. Es decir, el desarrollo de una vacuna en un año es un prodigio científico. Luego, detrás, ahí ya hay que empezar a hilar delgadito, que ustedes que lo conocen mejor que yo, todo el tema de los medicamentos, de la industria farmacéutica, etcétera, etcétera, porque también son los nuevos diálogos de poder, el cómo se negocian, el cómo se insertan en el mecanismo del comercio mundial, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, siempre será lo que Augusto Comte llamaba la diosa razón versus los nuevos irracionalismos. Vamos a terminar ya casi, y yo quiero tener una opinión sobre este tema de la indisciplina o del hastío. ¿Qué es lo que le pasa al colombiano? Y lo digo es porque en estas últimas semanas hemos superado a México, que tiene 6 veces más población que Colombia. Lo hemos superado en contaminaciones y en muertes. Somos el tercer país en muertos en estas últimas semanas, después de la India y después de Brasil, con todo y su Bolsonaro. Y eso fue porque la gente vio llegar el avión con vacunas y se lanzó a la calle. O hay una indisciplina o hay un hastío existencial que hace que el colombiano, ¿qué opinan ustedes de eso, Fernando? Yo pienso que hay una suma de los dos, más un tercer elemento que se llama estupidez. Yo creo que hay hastío, o sea, la gente no nació para estar encerrada. La humanidad ha sido durante mucho más tiempo nómada que sedentaria. Y si ahora, encima de todo, encima de que vivimos cada vez en espacios más reducidos, las casas de las abuelas pues dieron paso a unos apartamentos realmente pequeños, si además tenemos la imposibilidad durante mucho tiempo de viajar y en todo caso hoy las posibilidades muy reducidas, eh, si uno tiene la necesidad de compartir con los demás, de ir a tomarse un café, de ir a ver si esto que yo estoy pensando se me ocurre solo a mí o se le está ocurriendo a otros, pues hay un hastío que lleva a la indisciplina, pero que ante las cifras, ante los relatos dolorosos que a diario tenemos la oportunidad de ver, pues también hay una gran dosis de estupidez. No creo que sea exclusiva de los colombianos. Creo que países como Italia y España
demostraron esa suma de hastío, indisciplina y estupidez primero que nosotros, pero acá las cosas a veces llegan tarde, pero llegan menos la justicia y estamos en un pico altísimo de estupidez, sin duda. Octavio, ¿qué tienes por decirnos? Ahí hay una cosa muy compleja de control, el control férreo que ejercieron las sociedades orientales, por ejemplo, que tienen ese mecanismo vertical de poder, en particular China, logró ese tipo de control autoritario y de que la gente se confinara y que obedecía a los confinamientos con normas draconianas y con un control muy fuerte policivo. Pero en los demás países, en general, la gente empezó a salir. Yo creo que forma parte de la condición humana, el que la gente no quiera sentirse en jaulas. Por otra parte, tenemos que tener presente que un porcentaje muy, muy alto de la gente vive en espacios reducidos, compartiendo con mucha gente en un pequeño espacio, en condiciones muy difíciles, muy incómodas, tienen forzosamente que salir, porque, como siempre dicen nuestros científicos sociales, en los barrios marginados siempre hay una densificación de la población y de las condiciones de calidad de vida. Entonces, es gente que también tiene un dilema de vida o muerte, que tiene que salir forzosamente a las calles a buscarse la vida, porque si no, no tienen cómo encontrar el pan para su mesa y para su familia. Entonces, claro, tendemos a generalizar que los contagios son en ciertas clases, en la fiesta de Natalia París en Cartagena, con los 500 invitados danzando apretujados, pero en realidad el espectro social es mucho más amplio y las necesidades de la gente son apremiantes, agobiantes y en condiciones muy, muy duras. Es así, es así. Señores, Fernando Quirós, Octavio Arbeláez, muchísimas gracias a ustedes, televidentes, oyentes de Entre Paréntesis. Hemos estado en una conversación íntima sobre lo que nos está pasando, los efectos colaterales, residuales del coronavirus, más allá de la anécdota, respaldados por los grupos de medios que hacen en Medellín y en Bogotá periodismo pensante. Nos vemos en una próxima ocasión.